Un misterioso rito. Israel se prepara para el primer sacrificio en el templo tras 2.000 años. Pocos imaginaron lo que realmente ocurrió aquella noche. Las luces de la ciudad comenzaban a apagarse, y lo único que iluminaba las calles de Jerusalén era la suave luz de la luna, reflejada en el santo lugar, donde siglos de historia y fe se entrelazaban. La tensión era palpable, como si el aire mismo estuviera cargado de expectativas y temores. Aquella noche, un ritual antiguo iba a ser revivido, uno que había permanecido en el olvido durante 2000 años. Entre la multitud, un anciano, de cabello gris y barbas enmarañadas, caminaba con paso firme. Su corazón latía con fuerza, y en sus ojos brillaban la determinación y el miedo a la vez. Era Eliab, un sacerdote que había dedicado toda su vida a estudiar las Escrituras. Sabía lo que estaba en juego. El sacrificio no solo era un símbolo, era la conexión entre lo humano y lo divino, un puente hacia el cielo. La multitud murmullaba, intercambiando miradas nerviosas. Algunos temían que tal acto pudiera atraer la ira de Dios. Otros, sin embargo, sentían que era momento de restaurar el antiguo pacto. La noche era fría, pero el calor de la anticipación hacía que el sudor recorriera las espaldas de los presentes. El sonido de pasos resonaba entre los muros, creando ecos que parecían susurrar secretos del pasado. Un incienso denso comenzaba a elevarse, llenando el aire de un aroma dulce y penetrante. Eliab se detuvo, cerró los ojos y respiró profundo, imaginando el momento glorioso en que el fuego del sacrificio iluminaría el templo una vez más. Pero, ¿y si todo terminaba en tragedia? La profecía hablaba de un retorno inesperado, un oscuro destino que aguardaba en las sombras. Las visiones empezaron a asomarse en su mente. Imágenes de exuberantes corderos, fuego devorador, y la sombra oscura de lo desconocido lo atravesaban como dagas. Una voz interna, inquietante, lo instaba a retroceder, a olvidar. Pero pudo escuchar el clamor del pueblo, la súplica en sus corazones. ¿Estás preparado, Eliab?, susurró una mujer desde la distancia, su rostro parecido al de las antiguas pinturas, con una tristeza que le partía el alma. Los murmullos se alzaron, entrelazados con la incertidumbre. Y en ese instante, un rayo de luz rompió la oscuridad y cayó sobre el altar vacío, como si un destello celestial acentuara la importancia del momento. Eliab sintió un escalofrío recorriendo su espalda, una señal, un presagio. Pero, ¿qué quería decir realmente? ¿Era una bendición o una advertencia? La respuesta parecía estar justo al borde de su comprensión, flotando en el aire pesado con la fragancia del incienso y la tensión del acontecimiento. Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte un aviso importante. Muchos suscriptores han informado que YouTube los ha dado de baja sin previo aviso. Tómate un segundo para revisar el botón rojo de abajo y asegurarte de que estás suscrito al canal. No me gustaría que te perdieras ninguno de los contenidos exclusivos que vienen y mientras estás allí, dale al botón de me gusta, realmente me ayuda con el algoritmo. Oh, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada persona asombrosa que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia, conectemos. Eliab abrió los ojos lentamente, dejando que la intensa luz cenital se desvaneciera en su memoria. La multitud había crecido, rostros familiares se mezclaban con los desconocidos, todos unidos por el mismo anhelo y temor. Un murmullo comenzó a surgir en sus corazones, como un eco del pasado reverberando en las paredes del templo. El sacrificio es un acto de fe, pensó Eliab, pero su mente seguía disputando el significado de esa fe en este momento crucial. Con cada paso que daba hacia el altar, el peso del ritual lo aplastaba. ¿Sería este sacrificio el comienzo de una nueva era de gloria o el preludio de la calamidad? Una voz interna, la voz de los ancestros, se manifestaba en su mente. Cuidado, Eliab, el camino que estás a punto de tomar puede desviarse en direcciones desconocidas.
La advertencia resonaba en su ser mientras finalmente alcanzaba el altar en el centro del recinto, olientes hierbas y especias llenaban el aire, pero Eliab sentía que la fragancia del incienso era un recordatorio de lo que estaba en juego. Se dedicó a preparar los elementos del sacrificio, cada paso un reflejo de su dedicación y su temor. A su lado, un joven llamado Natán observaba con inquietud, su mirada llena de asombro. «Es verdad, Eliab. ¿Por qué arriesgamos tanto por este rito olvidado? Muchos creen que sería mejor dejar el pasado atrás», planteó el joven, su voz temblando levemente. Eliab se volvió hacia él, su rostro iluminado por un aprecio que lo llevó a susurrar: «Natán, la memoria es lo que nos da identidad. Sin nuestra historia, quedamos perdidos». Sus palabras parecían resonar en el aire, y la multitud, que había permanecido en silencio, comenzó a murmurar en contemplación. En ese momento, la anciana que había hablado antes se acercó aún más, con sus ojos llenos de lágrimas, y exclamó: «El sacrificio no es solo por nosotros, sino por todos los que han pasado, por quienes aún no han llegado. Es un acto de redención». Mientras Eliab sentía, un escalofrío recorrió su columna vertebral. La anciana continuó: «Pero recuerda, Eliab, si el sacrificio se realiza de manera egoísta, si no hay verdadera entrega, entonces el fuego se convertirá en cenizas. Debemos estar claros en nuestro propósito». Las palabras de la mujer parecían resonar en lo más profundo de su corazón mientras el fuego susurrante del sacrificio se encendía en su mente. El momento estaba cerca. Eliab hizo un llamado al pueblo, alzando su voz para que todos la escucharan. «Hermanos y hermanas, este es nuestro momento de unirnos. Debemos sacrificarnos mutuamente, no solo en este altar, sino en nuestras intenciones y en nuestras almas. La purificación comienza en el corazón». Hecho de palabras tan profundas, el pueblo comenzó a murmurar, una mezcla de preocupación y esperanza envolvió el ambiente. Entonces, cuando Eliab se volvió hacia el altar, algo extraordinario ocurrió. Un viento suave comenzaron a soplar, como si estuviera inspirado por fuerzas sobrenaturales. Las antorchas titilaron, y Eliab miró hacia el cielo, sus ojos agrandándose cuando una sombra oscura pasó rápidamente sobre la luna. La multitud quedó en silencio, y el aire se volvió pesado, la tensión se palpaba como un velo. Aquel instante, antes de que el sacrificio fuera ofrecido, se sintió como un punto de inflexión. Cada persona presente parecía contener la respiración, como si el universo estuviera esperando la decisión de un solo hombre. Eliab comprendió que el destino de muchos dependía de los pasos que estaba a punto de dar, que alejaría el miedo y se abriría el camino a la esperanza o al dolor. La respuesta parecía reposar en el horizonte, justo fuera de su alcance, y temprano o tarde, Eliab tendría que hablar con la verdad que había residido en sus entrañas desde el comienzo de esta jornada. Eliab se detuvo. El murmullo de la multitud se extinguió poco a poco, dejando espacio para que el silencio se apoderara del recinto. Con cada latido de su corazón, la incertidumbre parecía hacerse más tangible. El viento continuaba soplando, trayendo consigo un aire pesado que envolvía a todos. Eliab sintió como si el momento se había detenido, como si el tiempo mismo aguardara su siguiente palabra. ¿Qué es esta reunión sino el eco de nuestro pasado? Comenzó a hablar, la voz firme, pero el temblor en su pecho traicionando su nerviosismo. Caminamos por senderos marcados por nuestros antepasados, y aunque el sacrificio es nuestra tradición, ¿acaso comprendemos su verdadero propósito? Miró a los ojos de la multitud, buscando respuestas en sus rostros. Algunos mostraban interés, otros preocupación y algunos, se notaba, eran escépticos. Natán, aún a su lado, tragó saliva. Pero Eliab, ¿qué hay del futuro? Si solo miramos hacia atrás, nos condenamos a repetir los mismos errores, dijo, argumentando con fervor. La duda de Natán caló hondo. Eliab sintió un tirón en su corazón. Era verdad, el pasado pesaba tanto como una cadena, y la idea de que su sacrificio fuese simplemente un eco de tiempos antiguos le llenaba de angustia. Una voz femenina emergió de la multitud.
quebrando la tensa atmósfera. No solo miramos atrás, dijo la anciana que había hablado antes. Este rito también puede ser un puente hacia lo que está por venir. No debemos abandonar nuestras tradiciones, debemos transformarlas. Eliab sintió una chispa de verdad en sus palabras, un destello de esperanza que iluminó el oscuro panorama. Quizás el sacrificio no solo era para expiar los pecados, sino más bien para ofrecer una nueva senda, un nuevo inicio. Si nuestras intenciones son puras, continuó Eliab, el sacrificio será un acto que nos conectará con lo que somos y, al mismo tiempo, abrirá las puertas hacia lo que podemos ser. Mientras hablaba, una sombra alargada pasó de nuevo sobre la luna. Los rostros de la multitud se tornaron inquietos y Eliab, con el corazón en vilo, sintió que el aire empezaba a cambiar de nuevo. Era como si una energía desconocida se desatara, expandiéndose a su alrededor. Al instante, una voz profunda, resonante y etérea se escuchó desde lo alto: las decisiones de este día traerán luz y sombra sobre Israel. El sacrificio no es solo un ritual, sino el principio de un nuevo destino. El miedo se apoderó de la multitud. Muchos miraron hacia el cielo, buscando respuestas en lo desconocido, mientras Eliab, sintiendo una mezcla de terror y asombro, comprendió la enormidad de su elección. ¿Qué quería realmente ofrecerse él y su pueblo? ¿Serían capaces de cargar con la responsabilidad de un nuevo destino? Eliab, ¿qué hacemos ahora?, preguntó Natán, su voz temblando, con los ojos reflejando una mezcla de miedo y curiosidad. Eliab sostuvo la mirada de Natán con firmeza, buscando en su interior la respuesta que todos esperaban. Sin embargo, una revelación inquietante asaltó su mente. ¿Y si este sacrificio, lejos de tomar vida propia, se volvía un mero reflejo de su negligencia hacia el futuro? ¿Qué pasaría si, al intentar redimir el pasado, condenaban el porvenir? Mientras el viento susurraba palabras antiguas, Eliab se dio cuenta de que la verdadera batalla estaba por llegar. Antes de que pudiera articular un nuevo plan o reafirmar su propósito, una luz intensa y resonante brotó del altar, iluminando todo a su alrededor. La multitud cayó de rodillas, y en ese momento de asombro, Eliab sintió que el sacrificio ya había comenzado, pero su propósito seguía oculto, envuelto en misterio. La revelación de aquel instante no era más que el abismo hacia lo desconocido. Una calma tensa se apoderó del aire después de aquella declaración celestial. La luz brillaba intensamente, su reflejo danzando en los rostros de los congregados, quienes sentían el poder de una antigua tradición recobrando vida. Eliab, incapaz de apartar la mirada del resplandor, luchaba por entender el significado de aquella manifestación. La voz resonante había convocado a su pueblo, pero ¿qué destino se revelaría al seguir la senda del sacrificio? ¿Qué significa esto para nosotros?, preguntó la anciana, su voz quebrada por la mezcla de asombro y temor. ¿A dónde nos lleva esta luz? Era el eco de una pregunta que resonaba en el corazón de todos los que estaban allí. La energía vibrante en el aire parecía estar esperando que alguien se atreviera a tomar el paso hacia lo desconocido. Eliab sintió que la multitud lo miraba con la expectativa de una respuesta. Se atrevió a dar un paso al frente, dejando atrás las sombras del miedo que lo habían acompañado hasta ese momento. El sacrificio debe ser más que un mero acto ritual. Necesitamos un nuevo entendimiento, una conexión auténtica con lo que estamos ofreciendo y con nuestros anhelos más profundos. Su voz resonó firme, aunque su interior rugía con dudas. La luz del altar parecía escucharlo, pulsando en un ritmo suave, como si respondiera a sus palabras. ¿Pero qué ofrecemos realmente?, continuó Eliab. No basta con el animal que sacrificamos. Debemos entregarnos a nosotros mismos en el acto, nuestra fe, nuestros miedos, nuestras esperanzas. Este es el verdadero sacrificio. Una mueca de confusión apareció en muchos rostros. La tradición que habían seguido durante generaciones parecía chisporrotear en el aire como una llama a punto de extinguirse. ¿Podrían desprenderse de lo que siempre habían conocido y abrazar algo nuevo?
Nadie conocía el final del camino que se abría, y eso aterraba a muchos. Natán, percibiendo el giro en la atmósfera, empezó a mirar a su alrededor con una mezcla de asombro y preocupación. Eliab, no todos están preparados para esto. Hay quienes necesitan aferrarse a lo conocido, y la incertidumbre puede ser desgarradora, incluso peligrosa, advirtió, recordándole que en su impulso por el cambio, podría estar socavando la fe de su pueblo. Mientras lloraba el silencio de la multitud, Eliab sintió que una corriente de energía lo atravesaba. La mezcla de incertidumbre y esperanza parecía reflejarse en el brillo del altar. Sabía que el sacrificio era tanto un desafío como una oportunidad. Lleno de determinación, alzó los brazos hacia el cielo, sintiendo la conexión espiritual que lo envolvía, convirtiéndose en un formidable enlace entre el pasado y el futuro. Hoy, no solo sacrificamos un animal, proclamó. Hoy damos nuestro compromiso de avanzar hacia la luz, dejando atrás el miedo que nos ha mantenido cautivos. Este acto no es meramente un ritual, sino un renacer, un pacto con el Creador y con nosotros mismos. La multitud comenzó a murmurar, algunos asintiendo, otros aún atrapados en la confusión. Pero, conforme las palabras de Eliab flotaban en el aire, muchos comenzaron a levantarse lentamente, sintiendo el poder de su convicción. La anciana, con lágrimas en los ojos, dejó entrever una sonrisa, como si finalmente viera un destello de fe en el corazón de su pueblo. Sin embargo, antes de que Eliab pudiera respirar aliviado, una sombra oscura emergió de entre la multitud, interfiriendo con la luz del altar. Era un sinónimo de incertidumbre, un recordatorio de que, aunque las esperanzas brillaban en la penumbra, la oscuridad siempre acechaba. Una voz desconocida, profunda y gélida, se alzó entre la muchedumbre. ¿Y qué si el sacrificio no trae redención, sino ruina? La gente se estremeció, los rostros reflejaban el temor ante la amenaza de lo desconocido. Eliab miró hacia el horizonte, donde la oscuridad parecía enfocar su desesperada atención en el sacrificio que se avecinaba. Una revelación se estaba gestando, pero el sentido de la misma estaba tan apenas comenzando a tomar forma. Debía decidir, y rápidamente, si se atrevería a abrir las puertas al futuro o si permanecería cautivo del eco del pasado. Así, en aquel interludio de luz y sombra, Eliab sabía que la revelación que definirá el destino de su pueblo estaba por llegar. Pero la pregunta persistía, ¿sería el sacrificio un camino hacia la salvación, o el preludio de un desenlace formidablemente oscuro? La oscuridad que asomaba entre la multitud cobraba forma, extendiendo un velo de inquietud sobre los corazones de los congregados. Eliab sintió que el aire se espesaba, como si cada aliento estuviera atado a la incertidumbre que la voz ominosa había sembrado. ¿Qué hay de las tradiciones que nos han guiado, de la herencia que nos une?, cuestionó la sombra, resonando en los oídos de todos, como un eco que desafía el paso del tiempo. Eliab, confrontado por dicha sombra, sintió como un nuevo interludio se desplegaba ante él. La tradición es un legado, pero no puede convertirse en una prisión, respondió, tratando de infundir valor en sus compatriotas. Si no nos comprometemos con el sacrificio de corazón y alma, si solo realizamos un ritual vacío, no hallaremos la redención que buscamos. La multitud permaneció en un estado de inquietud. Algunos quedaron boquiabiertos, incapaces de comprender cómo Eliab podía desafiar lo conocido. Entre murmullos y susurros, uno de los ancianos avanzó con el rostro labrado en un profundo ceño. ¿Y si el sacrificio que proponen nos lleva a la dispersión, al desánimo? La fe se ha mantenido firme, pero el cambio podría desatar fuerzas que no entendemos, advirtió, sus ojos reflejando la lucha interna que asolaba su espíritu. La anciana, antes llena de esperanza, se volvió hacia Eliab, buscando respuestas en el brillo de su mirada. Nuestro pueblo ha sido guiado por un entendimiento, un camino que hemos seguido por generaciones. Este sacrificio debe estar cimentado en la confianza, en la promesa de que nuestros actos no serán en vano, imploró, su voz temblando en la fragilidad de la fe.
Eliab sintió la presión colectiva de su mirada, la historia y el futuro entrelazándose en la fragilidad de aquel momento. La luz del altar parecía vacilar un momento, como si la respuesta a sus anhelos oscilara entre las sombras. No estamos aquí para renegar de nuestro pasado, sino para abrir un nuevo sendero. No debemos temer a la oscuridad, sino enfrentarla con valentía, dijo con fervor, sus palabras resonando como un cálido bálsamo en el frío del aprensivo silencio. La voz sombría, no obstante, no se amedrentó. Valentía sin sabiduría puede llevar a la perdición. Mirad a vuestro alrededor, el pueblo teme lo nuevo porque su esencia ha sido sembrada en lo antiguo. ¿Quién asegurará que lo que anunciáis no es un engaño, un espejismo que los llevará a la desolación? La pregunta flotó en el aire, como una niebla tenebrosa. En ese angustiante instante, Eliab se sintió empujado hacia la verdad más profunda. El sacrificio es una manifestación de amor y coraje, dijo, consciente de la responsabilidad que sus palabras sostenían. Si elegimos dar lo mejor de nosotros, si nos unimos en el propósito de transformar nuestra fe, tal vez podamos romper el ciclo del miedo que nos ata. Lo desconocido nos ofrece regalos, aunque su envoltura sea inquietante, el murmullo se hacía más fuerte, algunos se unieron a su clamor, mientras otros permanecieron incrédulos. La anciana levantó su rostro, como si una chispa de esperanza comenzara a destellarle en el fondo. ¿Y si el camino que propones nos conduce a la luz, cómo aseguraremos nuestra unión en ese camino?, preguntó con voz temblorosa, los ojos brillantes de expectativa e incertidumbre. Eliab pensó en ello cuanto pudo antes de responder. Debemos unirnos en un pacto, cada uno de nosotros dispuesto a sacrificar no solo algo tangible, sino nuestra resistencia a la transformación. Deberíamos buscarnos a uno, contar nuestras historias y compartir nuestras esperanzas. Al hacerlo, nos conectaremos más allá de nuestras diferencias, y quizás se revelará una verdad aún mayor, una esencia de nuestro ser que tenemos olvidada. En la penumbra, la multitud comenzó a murmurar nuevamente, su intensa intriga compitiendo con el temor. Mientras tanto, la sombra se retorcía con ansias de ser escuchada. Lo que propones puede resultar aún más desastroso. Forjar uniones de esta índole puede desatar fuerzas que incluso el Creador no podría contener, advirtió, en un tono grave que resonaba como un trueno distante. Un temblor recorrió a los congregados, y Eliab se vio envuelto en el dilema que se cernía sobre ellos. Cada pensamiento se mezclaba en su mente, como ríos caudalosos en busca de su cauce. Entendía que el sacrificio, en su pureza, podía ser tanto la fuerza que los liberara como la que los sumergiera en la perdición. Así, mientras el ocaso comenzaba a teñir el horizonte, dejándolos envueltos en un manto de luces y sombras, Eliab observó un brillo inesperado en el altar. Un destello que parecía presentar una señal oculta. La pregunta ardía en su corazón, ¿sería ese resplandor un augurio de esperanza o un indicio de ruina? El tiempo se agudizaba, la decisión se acercaba, y la revelación, oculta bajo la superficie de su dilema, parecía estar al borde de manifestarse. Un murmullo recorrió la congregación mientras Eliab contemplaba aquel resplandor en el altar, una llama danzante que proyectaba sombras caprichosas sobre los rostros inciertos. Cada parpadeo de la luz parecía evocar un fragmento de la historia de su pueblo, como si el pasado y el presente se entrelazaran en un momento de revelación. Era como si las almas de sus antepasados estuvieran presentes, esperando ansiosas el desenlace de este crucial encuentro. ¿Qué es esa luz?, preguntó una voz entre la multitud, rasgando el silencio sagrado que se había asentado. Eliab se volvió hacia la fuente de la pregunta, notando el brillo de la curiosidad y el miedo reflejados en los ojos de su gente. Se dio cuenta de que, en ese instante, no eran solo sus propias dudas las que pesaban en el aire, sino la carga de los siglos de fe y sufrimiento compartido por todos. Teo, un joven inquieto que siempre parecía estar listo para cuestionar lo establecido, insinuó. Lo que vemos podría ser un signo divino, o un truco para desviar nuestros corazones de lo verdadero. ¿Acaso no es la tradición nuestra guía en tiempos de confusión?
¿Por qué dejar que una luz titilante nos conduzca? Eliab sintió el fuego de su convicción arder más intensamente. La luz que vemos puede representar una nueva verdad que el Altísimo desea revelar. Con cada sacrificio, no solo ofrecemos ofrendas de bienes, sino de nuestro espíritu y nuestra intención. Es un acto de devoción radical, donde la fe y la práctica se entrelazan en nuestra búsqueda de la luz. En ese momento, el viento comenzó a soplar con un silbido lastimero, como un lamento lejano. Algunos congregados miraron hacia el cielo, mientras otros se aferraban a sus vestiduras, buscando estabilidad en un mundo que parecía desvanecerse ante ellos. La sombra, aunque debilitada, aún tenía peso en el ambiente. ¿Crees realmente que la luz es más poderosa que la tradición? ¿Acaso crees que el sacrificio transformará la historia de un pueblo que ha estado atrapado en ciclos interminables de dolor y desesperación? Los murmullos adquirieron un tono más grave. Eliab sintió que ese desafío había tocado una herida profunda. Pensó en las historias de sus ancestros que habían llorado y reído, unudando las injusticias y la esperanza a lo largo de generaciones. No estoy sugiriendo que debemos rechazar nuestras tradiciones, sino que debemos reimaginarlas. Cada sacrificio puede convertirse en una oportunidad para crecer, para florecer. No debemos aferrarnos al miedo, tenemos el poder de modelar nuestro destino, proclamó, cada palabra resonando con una certeza sagrada. A su alrededor, algunos comenzaron a sentir la chispa del cambio despertando en sus corazones, mientras que otros seguían atrapados en las redes del escepticismo. Eliab se sintió dividido. ¿Y si sus palabras no eran suficientes? ¿Y si la luz que surgía realmente era un espejismo? La anciana, conocida por su sabiduría, finalmente habló nuevamente, su voz como un susurro entre el viento. Eliab, si esta luz nos pide un sacrificio mayor, debemos escuchar su llamado. Sin embargo, nuestras historias no deben ser olvidadas, deben ser el fundamento para este nuevo camino. ¿Qué significa, entonces, este primer sacrificio en el templo tras 2000 años? ¿Qué hay en su esencia? Lo veremos como una bendición o como una maldición. Las palabras de la anciana vibraron en el aire, y Eliab sintió en su pecho el peso de esas preguntas. Mientras un profundo silencio cubría el lugar, el brillo en el altar parecía aumentar una vez más, y sus ojos se encontraron con el áureo fulgor. En un instante, una visión atravesó su mente, mostrando un futuro vibrante donde su pueblo estaba unido, danzando en celebraciones de agradecimiento y amor. Pero, como una nube que cubre el sol, la imagen se desvaneció, dejando solo la incerteza. ¿Qué era lo que realmente Munguía les estaba pidiendo? Un sacrificio físico o uno de alma, donde cada uno de ellos debía renunciar a un pedazo de su comodidad en busca de la transformación. La multitud, envuelta en su propio torbellino de emociones, parecía esperar que Eliab ofreciera una respuesta, pero él solo podía aferrarse a la fe, a la esperanza de que en la búsqueda de nuevas verdades, cada corazón hallaría su propio camino hacia la luz. Sin embargo, con ese nuevo amanecer, se cierne un nuevo enigma. ¿Podría esta luz verdaderamente guiarles hacia la salvación, o serían atrapados en un juego oculto que llevaría a su eterna condenación? La oscuridad se alzaba, ansiosa por reclamar su dominio, mientras la mente y el espíritu de Eliab luchaban por desentrañar la conexión entre el sacrificio y la luz que lo prometía. El murmullo de la congregación se transformó en un clamor bajo el eco de la perspectiva de Eliab. Incluso aquellos que habían dudado comenzaron a sentir el peso de la gloria que los rodeaba. Era como si, a través del altar iluminado, las voces de los antiguos profetas hablaban directamente a sus corazones, susurrando verdades que habían estado dormidas en el seno de su pueblo por generaciones. Recuerden, continuó Eliab con fervor. Los sacrificios de antaño no eran simples ofrendas, eran pactos de unión entre lo terrenal y lo divino. Eran una expresión de amor, de vulnerabilidad y de anhelo. Invertiremos ahora ese legado por el temor a lo desconocido. Los ojos de la multitud se reflejaban en la luz como espejos, cada uno viendo en ella su propia esperanza o su propia desesperanza.
Teo, el joven cuestionador, atendió a la gravedad de las palabras de Eliab y su mente obedecía las viejas enseñanzas. Pero, Eliab, ¿qué hemos aprendido de la historia? Cada devoción a un nuevo camino ha provocado fracturas. Hasta donde puede estirarse nuestra fe sin romperse, el viento sopló nuevamente, esta vez trayendo consigo un aroma ancestral, flores silvestres y una inexplicable dulzura que pareció enmarcar el momento. Eliab sintió que, si bien la voz de Teo era sabia, también podía ser una carga. Cada sacrificio es un acto de amor, y es ese amor lo que nos teje como comunidad. Debemos ser valientes. El amor no teme a la verdad. A medida que Eliab hablaba, la llama del altar se intensificó, iluminando una visión más clara en su mente. Una imagen de su pueblo caminando juntos, no como individuos perdidos, sino como un solo cuerpo, cada miembro indispensable para el otro. En aquel momento, fue como si el dolor y el anhelo de su historia se fusionaran en una sinfonía de esperanza. La luz pareció pulsar en concordancia con su latido. Pero la luz también trae mucha responsabilidad, intervino la anciana, su sabiduría impregnando el aire. No debemos ser impulsivos al elegir este nuevo camino. La historia guarda historias de desafíos aún más grandes, donde la luz no siempre ha guiado, a veces, ha seducido. Nuestros corazones deben ser el libro donde se echen las raíces de nuestras intenciones. Al escucharla, Eliab sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Si la luz era un reflejo de su búsqueda, ¿qué pasaría si se volvía en su contra? Pero fue un pensamiento que se inclinó rápidamente hacia la fe. Quizás el sacrificio que este altar reclama no es solo de bienes materiales, sino un llamado a la autenticidad. Un sacrificio que trabaje en nuestras fragilidades, que exponga nuestras sombras. Ahí nace el verdadero milagro. Con sus palabras, el ambiente vibró en una armonía misteriosa. Eliab podía escuchar murmullos de asombro y reflexión. La luz en el altar pareció expulsar sombras, trayendo a la superficie algo que había estado oculto en sus corazones, los sueños de un futuro donde el amor y la fe se entrelazaban con una fuerza renovadora. Pero en el aire había una advertencia tácita. Con cada sueño, con cada paso hacia la luz, también podría despertar la oscuridad que yacía en lo profundo. La duda sobre cómo avanzar era palpable. Aunque algunos sentían el empuje hacia adelante, otros se aferraban a la tradición, temerosos de perder su identidad. No tenemos más tiempo, dijo un anciano con voz titilante. Los días de este altar están contados. El sacrificio debe realizarse, pero una pregunta queda en pie. ¿Qué pasará con aquellos que no creen? ¿Qué sucede con los que se apartan de este nuevo camino? Eliab miró alrededor. Su espíritu se retorció con cada pregunta sin respuesta. El viento seguía meciendo la llama danzante, la luz seguía brillando y los ecos de la fe y la duda se entrelazaban, formando una red de incertidumbre. Tal vez, en su búsqueda por la salvación, lo que realmente necesitaban era enfrentarse a lo desconocido, donde cada sacrificio era un acto de fe compartido, un pacto renovado con algo más grande que ellos mismos. Mientras los murmullos continuaban, Eliab sintió como si las antiguas palabras de su pueblo volviesen a llenar el aire. Quien no se adentre en el misterio será incapaz de ver su propia historia reflejada en la luz. Y así, una nueva pregunta flotaba en el espacio sagrado. ¿Sería este el sacrificio que los elevaría o el punto de ruptura que los despojaría de su esencia? La congregación se entrelazaba en un tejido de posibilidades, mientras la llama seguía iluminando el camino hacia lo desconocido. El murmullo seguía latente, resonando en los corazones de los congregados como un tamborileo constante. Eliab, en su ferviente entrega, percibió que la llama había comenzado a bailar con una energía propia, como si se comunicara con los elementos que los rodeaban. La luz del altar pareció contener una vida, un misterio, que anhelaba ser desentrañado. Mientras el tiempo avanza hacia el sacrificio, debemos hacer un acto de valentía, propuso Eliab, con la voz impregnada de una determinación renovada. No solo un sacrificio sobre este altar, sino un sacrificio del alma, de lo que nos ata a miedos y divisiones.
Solo así podremos permitir que la verdadera luz nos guíe. Los rostros de la multitud pasaron de la incertidumbre al asombro, surgiendo atisbos de entendimiento. Pero entre el fervor, la voz de Teo resonó nuevamente, sus palabras cortantes como la hoja de un cuchillo. ¿Y si esa luz no es más que un espejismo? Lo que consideremos amor podría ser simplemente el eco de la soledad, la desesperación de lo que hemos perdido. La anciana, cuya mirada había visto los ciclos de la vida, levantó la mano. La duda es parte del camino, hijo mío. Pero el amor no se define por nuestra comprensión, se manifiesta en acciones. Si el sacrificio crea unión, entonces será la respuesta a nuestra búsqueda. No es la luz lo que tememos, sino lo que se oculta en nuestra falta de fe. Un silencio reverente llenó el aire, donde las palabras de la anciana calaron hondo en el auditorio, cortando los hilos de la duda. Eliab sentía como cada emoción se convertía en un hilo, entrelazándose en un tapiz vibrante de experiencias compartidas, historias de dolor y redención. Sin embargo, una sombra de inquietud aún se agazapaba en su corazón, preguntándose si, al hacer ese sacrificio colectivo, no estarían abriendo las puertas a un sufrimiento mayor, y así, el ambiente se tornó palpable. Se despertaba el misterio de una antigua profecía que advertía de un nuevo amanecer, pero que también cargaba consigo la sombra de una traición. ¿Podría este sacrificio atraer calamidades o sería un camino hacia la salvación eterna? Mientras la noche caía, un aire fresco trajo consigo el susurro de la brisa, como si los propios espíritus de sus antepasados respiraran a través de ellos. Eliab alzó la mirada hacia el cielo estrellado, buscando respuestas en la vasta extensión del universo. Dios, guíanos, murmuró en voz baja, faltándole el aliento. Al fondo de la congregación, un murmullo casi inaudible fue tomando forma. Una figura envuelta en un manto oscuro emergió de las sombras, uno de los ancianos del pueblo que había estado perdido para muchos en la niebla de la historia. Su presencia era conocida, pero su rostro era vislumbrado solo a través de las leyendas. Alzó su voz, potente y temblorosa: he escuchado las palabras de miedo, de esperanza y de anhelo. Pero ante nosotros, se presenta una decisión que trasciende el tiempo. El sacrificio es solo el comienzo, pero debemos estar preparados para enfrentar el futuro que lo acompañará, un futuro que no solo nos retará a nosotros, sino que desafiará nuestra esencia misma. Las palabras del anciano resonaron en las almas, cargadas de un peso que parecía sacudir la tierra misma. La multitud, cautiva, miró fijamente hacia él, sus corazones en un volcán de expectativas y ansias. Pero en ese instante, el altar liberó un destello abrasador. Eliab, atónito, fue capaz de vislumbrar figuras al borde de la luz. Seres que parecían ser tanto ángeles como sombras, merodeando en el límite entre lo sagrado y lo profano, entre la luz de la esperanza y la oscuridad del temor. La revelación lo golpeó con fuerza. ¿Sería aquel ritual un puente entre dos mundos, o el preludio de su propia destrucción? Los murmullos se tornaron en un frenesí. ¿Qué hemos comenzado?, pensó Eliab mientras la congregación se iba deslizando, una vez más, hacia las profundidades de la duda. La verdad se asomaba, tentadora y peligrosa. En su pecho, la pregunta seguía agazapada: ¿sería realmente este el sacrificio que los uniría o el primero de muchos en un camino hacia la sombra? El altar brillaba intensamente, proyectando sombras inquietantes que danzaban como reflejos de un destino incierto. Eliab percibió cómo la atmósfera se cargaba de una energía palpable, mezclando el fervor y el temor en un solo aliento. La multitud, ruidosa y agitada, debatía en susurros que sabían a oración y a desesperación. ¿Estamos listos para enfrentar lo que nos aguarda?, preguntó la anciana con voz firme, su mirada penetrante iluminada por la llama. Debemos escoger ser portadores de luz o, sin saberlo, las sombras darán paso a nuestro temor. Su declaración resonó, y muchos comenzaban a cuestionar sus propias decisiones mientras el coro de voces se alzaba y caía como el murmullo del río. Algunos se arrodillaron ante el altar, mientras otros observaban con recelo, preocupados por las sombras que se vislumbraban. Entre ellos,
Teo mostró una fragorosa resistencia. ¿Es esta la voz de Dios? ¿O acaso el lamento de nuestros propios corazones, buscando redención en el sacrificio? Las palabras del joven reverberaron en Eliab. En su interior, una batalla libraba entre la fe y la duda. La voz del anciano había dicho que el sacrificio sería solo el inicio, pero el eco de la incertidumbre lo atrapaba. La luz del altar, que previamente había encendido la llama de esperanza, también revelaba un oscuro abismo, donde el miedo podía devorar el propósito. Eliab, invadido por la necesidad de claridad, se acercó al altar. El calor de la llama pareció llamar su sangre, atrayéndolo a un acto que lo haría vulnerabilidad pura. ¿Qué debemos dejar atrás?, preguntó en voz alta, buscando respuestas en la intangibilidad del instante. ¿Qué es lo que nos ata? ¿Qué sombras han de ser sacrificadas para que este ritual no se convierta en nuestra condena? Las miradas se clavan en él. Ante la multitud, las dudas comenzaron a transformarse en contemplación, mientras Eliab sentía la presión del universo empujarlo hacia un entendimiento más profundo. La anciana, quien parecía ser guardiana de secretos antiguos, comenzó a relatar historias del pasado, donde sacrificios habían traído tanto dolor como renacimiento. Cada sacrificio tiene su costo, declaró ella, como si dirigiera una oración misma. Pero el amor siempre busca la unión, y ser parte de este rito es ser parte de nuestra esencia. Si cedemos a la desesperación, caeremos en la caos. En ese instante, un rayo de luz rasgó la oscuridad, y una figura resplandeciente apareció, casi etérea, al borde del altar. La multitud dejó salir un murmullo colectivo de asombro, sintiendo que algo más grande que ellos había comenzado a manifestarse. Soy un eco de la promesa antigua, proclamó la figura, la herencia de quienes han caminado antes que ustedes. Están siendo llamados a cumplir con su destino. Eliab sintió un escalofrío atravesar su ser. Las sombras que danzaban alrededor del altar, lejos de ser un mero espectáculo, parecían cobrar vida, reflejando las luchas y aspiraciones de la humanidad ante la divinidad. Una pregunta, como un susurro resonante, se presentó ante él: ¿estamos dispuestos a servir como instrumentos de un destino mayor? ¿O tememos al que podríamos convertirnos en el camino? La agitación se cernía en el aire mientras la figura luminosa se inclinaba suavemente hacia el altar, y una sensación abrumadora inundó a Eliab. Era él, junto a su gente, tan pequeño en un cosmos vasto, y podría la luz guiar a los perdidos, o condenar a los afligidos a un sacrificio sin retorno. Un nuevo silencio se apoderó de la congregación, la tensión palpitante como la cuerda de un arco tirante. La búsqueda de respuesta se había transformado en la búsqueda de ellos mismos, en la búsqueda de su historia. Y en el corazón de Eliab, un misterioso ardor comenzó a brotar, un desafío a la fe, un llamado a la unidad o un paso hacia lo desconocido. Sin embargo, al observar de nuevo al altar, notó un nuevo brote de luz. El fulgor, expandiéndose lentamente, no solo contenía la esperanza, sino también una advertencia. La revelación de que, entre todas las sombras, también podían estar aguardando las cenizas de una traición que aún no se había pensado. ¿Qué vendría después de dicha declaración? ¿Celebración o sufrimiento? Solo el tiempo lo diría, mientras la congregación se sumía en un profundo misticismo. La noche había caído por completo sobre Jerusalén, y la luna brillaba como un testigo silencioso del inminente sacrificio. Eliab, con el corazón palpitante y la mente en tumulto, sabía que el momento decisivo se acercaba. Era una encrucijada no solo para él, sino para toda su gente. Se sintió invadido por un torrente de emociones, y en su interior, las preguntas resonaban como ecos en una cueva oscura: ¿qué ofrenda realmente traería luz a sus vidas y a sus corazones? Mientras la multitud permanecía en silencio, todos anhelaban la respuesta a aquel instante que podría ser un renacer o el final de sus esperanzas. Eliab cerró los ojos y respiró profundamente, permitiendo que el aire cargado de incienso y fe llenara sus pulmones. Y en ese momento, escuchó una voz sutil, como un susurro del viento:
el sacrificio no solo es un acto de entrega, sino una posibilidad de transformación. Abriendo los ojos, vio la llama del altar danzando, como si intentara hablar con ellos. Eliab sintió la llamada del espíritu de sus antepasados, presentándose en una visión cálida y vívida, donde se entrelazaban la historia y el futuro. No están solos, supo Eliab en lo más profundo de su ser. Cada acto de amor compartido, cada entrega desinteresada, tiene el poder de romper la oscuridad que nos acecha. En un arrebato de convicción, dio un paso hacia adelante y habló a su pueblo. Este sacrificio no se define simplemente por lo que ofrezcamos, sino por la voluntad de nuestros corazones. Hoy, mis hermanos y hermanas, no ofrezcamos solo un animal, sino cada miedo que nos paraliza, cada duda que nos ata, cada sombra que nos aleja de la luz. Nos uniremos en un pacto genuino de amor, donde todos lo que somos se fundan en uno. Esta es nuestra verdadera entrega. Las palabras retumbaron en los corazones de los presentes. Algunos comenzaron a llorar, otros levantaron sus manos con fe renovada. Eliab sintió que cada lágrima era una purificación y que cada voz al unísono se convertía en un himno de unidad y liberación. El altar resplandecía, inyectando luz en el ambiente, como si el propio cielo estuviera escuchando su clamor. De repente, la sombra oscura, que había acechado durante la ceremonia, comenzó a disiparse, como humo en el aire. La figura luminosa, que antes había manifestado la incertidumbre, se transformó en una hostia de luz brillante. Un ángel, resplandeciente y sereno, se presentó ante la multitud. El sacrificio que ofrecen hoy no es un mero rito olvidado, sino un grito de esperanza que trasciende los tiempos. Al dejar atrás el miedo, se convierten en faros de luz para la humanidad. Este acto de amor desata bendiciones inimaginables. Los corazones se llenaron de una alegría indescriptible y Eliab sintió que un torrente de emoción lo invadía. Esa revelación enfrentaba años de sufrimiento, y la liberación fluía como un río. El futuro pertenece a aquellos que se atreven a hacer luz en medio de la oscuridad. Este sacrificio simboliza un nuevo comienzo para todos nosotros, proclamó Eliab. La gente aplaudió, lloró y se abrazó, sintiendo que habían estado reconciliándose no solo entre ellos, sino también con el Creador. En aquel momento sagrado, el antiguo templo resonó con un poder renovador. La luz resplandeciente envolvió a cada persona y, con ella, la promesa de un nuevo camino, un sendero que llevaba hacia la esperanza. Finalmente, Eliab alzó su rostro hacia el cielo, entendiendo que la elección había sido la correcta. El sacrificio no era solo una ofrenda, sino un reconocimiento colectivo del amor que los unía en su vulnerabilidad. Sintió un profundo sentido de paz y, al mirar a su pueblo, vio que habían descubierto su verdadera fortaleza. En la quietud que siguió a la celebración, una sola frase resonó en los corazones de todos: en el sacrificio de hoy, renacemos juntos. Así, nuestra luz siempre prevalecerá en la noche más oscura.